A ver ahora la era de los gigantes. Vamos primeramente a ir a la pizarra para poder explicarle, hermanos, que la parte segunda viene a ser la era de los gigantes. Acuérdense que la primera parte correspondió a la era de los mártires, esta es la era de los gigantes. Gigantes significa grandes pensadores, grandes estudiosos, grandes gente que vivió su vida estudiando el reino de Dios. Vemos aquí, hermano, en esta parte primera, el impacto de Constantino. Vamos a ver, la vez pasada vimos algo de Constantino, pero ¿en qué consiste el impacto de Constantino? Sabemos que es un emperador que llegó al gobierno del Imperio Romano en el año 325. Aquí vemos que unas palabras hechas, escritas, hermanos, por un gran teólogo, dice: la bondad eterna, santa e incomprensible de Dios no nos permite vagar en las sombras, en las tinieblas, en las penumbras, sino que nos muestra el camino a la salvación. Eso es lo que hace la bondad de Dios. Él nos muestra a cada uno, a usted, hermano, y a mí. En esta tarde vamos a hablar pues algo del carácter de la fe de Constantino y de su conversión. Vamos a tratar, aparte de ese impacto que su conversión y gobierno tuvieron tanto en la época de Constantino como en los siglos posteriores, o sea, en los siglos de nosotros. Ahí vemos cómo vamos a tratar de Roma Constantinopla. Este pensamiento que tuvo este emperador Constantino fue un pensamiento acertado. Dice que la decisión que tomó Constantino de llevar la Roma, la capital del imperio, a otro sitio, lo llevó a lo que se llama Constantinopla. Después vamos a ver así aquí en forma solamente en el cuadro sinóptico para después explicar un poquito del sol invicto a Jesucristo. ¿Qué significa, pues, hermano, que en la época de Constantino los emperadores romanos sabemos que era gente pagana, eran gente idólatra? Ellos tenían dioses, ídolos a quienes adoraban. Entonces era el sol invicto, adoraban al sol. Ese era su dios de los romanos. Por lo tanto, Constantino era un emperador pagano, idólatra. Él adoraba al sol invicto. Pero Jesucristo, dentro de sus designios, le tocó su corazón a Constantino y se convirtió Constantino al cristianismo. Dice que su conversión es el punto culminante de la historia de la iglesia. Él se declaró obispo de los obispos, que después vamos a ver por qué se declaró. El impacto de Constantino fue su conversión, como vimos. Se convirtió de bárbaro, de idólatra, se convirtió a Jesucristo. ¿Y qué hizo Constantino? Lo primero, en la iglesia comenzó a seguir la comunión, que era la parte más importante del servicio. Se estableció la comunión de nuevo con Constantino y le dio la libertad al culto de la iglesia. Y dice, y se gozó de una inmensa paz en el tiempo de este emperador maravilloso. Vemos aquí la teología oficial. Teología oficial, ¿qué significa? Del gobierno, del Estado. ¿Cuál era su teología? ¿Qué pensaban ellos acerca de la iglesia cristiana? Salta ahí un personaje cristiano, Eusebio de Cesarea. En realidad, él no creó esta teología, sino él fue un portavoz, dice, de muchos cristianos, agradecidos, con un corazón agradecido. Así cuando oramos al Señor, Señor, venimos en acción de gracia, ellos venían con corazones agradecidos, liberados de la persecución gracias a Constantino, hombre que Dios llevó, dice, que Dios usó para el caso de su designio. Constantino fue un elemento que el Señor usó para los designios de él.
Entonces aquí vemos, pues hermano, la reacción. En todo tiempo siempre se ha visto, en todas las épocas de la historia, personajes estudiosos, teólogos en lo que respecta a la historia de la iglesia, que han reaccionado contra ciertas normas. Hermano, el ser humano siempre para inquieto. A veces ve la paz, a veces sus ojos están viendo y no ven lo que están viendo. Por eso el Señor dice en su palabra, ves y no miras, o miras y no ves. Estás escuchando la palabra de Dios y no la entiendes, no la escuchas. Eso es lo que dice. Por eso dice aquí, surgió una ola, surgió se puede decir, una época de reacción monástica. ¿Por qué dicen surgió una reacción? Reacción es cuando nosotros reaccionamos contra algo que nos viene, que no estamos de acuerdo. Esa es la reacción. Dice, es el descontento, la reacción es de lo que estamos descontentos de algo. De muchos cristianos en esa época, dice, por el descenso de la fe. Estos cristianos creían que con Constantino la fe se había venido abajo. Pero vamos a explicar por qué creían eso. Y no se había hecho, dice, lo que Jesús había explicado en el libro de los Hechos, que ya vamos a ver. Orígenes de este monaquismo, pues hermano, ¿cuáles son los orígenes del monaquismo? Son dos. El monaquismo son los, que decimos los monjes, por eso dice monaquismo, son los monjes surgieron en ese tiempo contra esta teología de Constantino. ¿Los monarcas quiénes son? ¿Los monarcas? ¿Cómo te dicen monarcas? No, no, quería saber. El monaquismo, ese es el monaquismo, ese es el monaquismo. Los monjes, o sea, los monjes. El monaquismo viene de monjes, como vamos a ver. Los orígenes del monaquismo no son dos. Uno dentro del imperio y otro fuera del imperio. ¿Qué cosa fue lo que dijo? Unos llevaban creían la palabra de Pablo, que los solteros o las solteras podían, que las solteras o los solteros podían servir de una manera mejor a Jesucristo, porque tenían más tiempo los solteros y las solteras. Y dice después también, ese era lo que decía de adentro y lo de afuera, porque afirmaban, dice que la filosofía, que nuestro cuerpo es el que aprisiona nuestra alma, es en la cárcel de nuestra alma, por eso el Señor siempre se refiere a la carne. ¿Por qué dice el Señor ahí en Colosenses que nosotros debemos de vivir en santidad? ¿Cuáles son unos elementos esenciales de la santidad? Tenemos que despojarnos de lo terrenal, de todo lo que sea terrenal, que viene a ser lo carnal. Eso es lo que dice el Señor, para que podamos ser nosotros santos. Entonces, ahí habla pues estos orígenes del monaquismo, y sobre eso surgió, esa era la parte anterior, de que nuestro cuerpo es el que aprisiona, encadena nuestra alma. Y después vamos ahí, ¿quiénes fueron los primeros monjes? Fueron Pablo y Antonio. Yo creí que era Pablo, dije, ¿cómo era Pablo el monje? No sabía nunca. Y no, es otro Pablo también de la iglesia cristiana en ese tiempo, del tiempo de Constantino. Que ya lo vamos a ver qué cosa es lo que pasó con estos cristianos que se volvieron monjes. Paconio y el monaquismo comunal. ¿Qué cosa es? Que este Paconio, también otro cristiano que buscó el acompañamiento de los monjes, porque monje venía de una palabra que venía a ser hebrea y también griega, que significa solitario. O sea, el monje es el que está solitario. Pero ya cuando vino este monaquismo comunal, el monje dijo, pero yo me voy solitario, pero yo no puedo rechazar a otro monje, puedo rechazar al mundo, pero no a otro monje como yo. Entonces ahí surge este monaquismo. La diseminación ideal del monaquismo también surgió en Egipto, donde se realizó esa se puede decir, esa ida de los cristianos a llevar una vida solamente para Dios, se realizó en el desierto de Egipto. Y aquí dice, fue quien le dio el mayor impulso en el siglo, ahí está, en el siglo IV. Y todos los monjes se retiraron al desierto. Gloria a Dios, pues hermano, vamos a seguir ahora explicando un poquito
para que podamos comprender la parte segunda, la era de los gigantes, el impacto de Constantino. Ya vimos, hermanos, un pensamiento, ¿no?, de Constantino, la bondad eterna, santa e incomprensible. Nuestro Dios es un Dios misterioso, por eso es su bondad santa, eterna, porque nuestro Dios es el Dios de hoy, de ayer y de siempre. Él es un Dios, nosotros somos temporales, hermano. Dice, incomprensible de Dios, pero dice, no nos permite vagar en la penumbra, en la oscuridad. El Señor trata siempre de sacarnos a la luz, porque Él es la luz admirable. Y Él nos muestra el camino a la salvación. Por eso decimos ahí en el cuadrito, pues, que vamos a hablar del carácter en cuanto al impacto que dio el gobierno de Constantino, no su carácter ni no el pensamiento de su fe de Constantino, sino el impacto que dio su gobierno, o sea, esa conversión, cómo pudo convertirse un emperador que era el enemigo número uno del cristianismo. En esos siglos vemos que cuando entró Constantino todavía no era emperador, fueron 4 hasta 5 había que peleaban para ser emperadores y se nombraron emperadores, y dentro de esos 5 estuvo Constantino. Constantino fue venciendo en las batallas a uno por uno, y al tercero lo venció, que era Magencio, lo venció en una batalla, dice bien, en el puente Milvio, y se quedó él con su cuñado, que también se había declarado, o sea, el esposo de su hermana se había declarado también emperador, que pertenecían al occidente. Entonces entre los dos se unieron y pues se pusieron de acuerdo, darle la paz al cristianismo, darle la libertad al cristianismo, y aquí vemos lo que hace Constantino. Hay algunos estudiosos cristianos surgieron en el tiempo de Constantino, en el siglo III, hermano, que la iglesia actualmente cristiana hasta el siglo XX ha estado viviendo la época de Constantino, pero que posiblemente, dice, con la crisis que se ve en la iglesia, cuántos pastores, hermanos, han caído por la ambición, utilizaron a Dios, hermano, esa es crisis, esos son problemas en la iglesia cristiana. Han entrado a buscar ellos comodidad, una posesión, sobresalir, utilizaron la fe de Jesucristo, como dice aquí. Entonces, ¿qué pasó con estos estudiosos cristianos? Pues que de acuerdo a esa crisis significa que hemos llegado al fin de la era de Constantino, porque Constantino fue un hombre que él impulsó la verdadera adoración a Cristo Jesús, y él chequeaba a los obispos, porque él se declaró obispo y de los obispos, y el obispo tenía que reunir muchas condiciones, y él nombraba, tenía la potestad porque él era como un dios. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hizo Constantino de Roma a Constantinopla. Él pensó y dijo, voy a cambiarme pues de Roma, ya no va a ser la capital, me voy a buscar otra capital, y buscó una capital que él le puso Constantinopla, que había sido pues en la parte, dice, de por ahí por Antioquía. Entonces puso Constantinopla, que venía a ser la ciudad de Constantino, venía a ser. Hizo alianza con Licinio y le dieron la paz a los cristianos. Después dice que ya después él se declaró, venció a su cuñado, lo mató, y entonces fue el emperador único del imperio, porque el cuñado trató también de matarlo a él. Y es así como en el año 324, pues hermano, cerca ya en el siglo IV, Constantino queda dueño absoluto del imperio romano como emperador. Entonces, hermano, podemos ver que ya Constantino se asienta con también su filosofía y su teología de Constantino. Su gobierno, cuando él estuvo Constantino, este hombre elegido por Dios, este emperador, porque para el Señor nada es imposible, hermano, lo que es imposible para nosotros, para él nada es imposible. Miren, no convirtió a un líder, no, lo convirtió al emperador, que era el que daba las órdenes para que siguieran, a la iglesia cristiana, donde hubieron cuantos
mártires, hermanos, desde el año de Nerón. Este hombre, pues, en su gobierno fue un gobierno de paz que le dio a los cristianos, un gobierno de reconstrucción, trató de reconstruir todo lo malo que habían hecho los otros emperadores, pero también hubo turbulencia en el periodo de Constantino. Vamos a ver por qué. Porque hubieron muchos dentro de ellos también cristianos que trataron de atentar contra la vida de Constantino. Entonces, ¿qué pasó? Recibieron la muerte del emperador porque se le declaraba traición al imperio. Y mire, increíble, hermano, fue muerto su propio hijo de Constantino llamado Cristo. Él había sido el jefe de la naval cuando peleó él con los otros que también querían matar a su papá. Pero este quiso también traicionar a su padre. Él no lo mató, pero lo mataron ahí en la marina. Se le declaró la sentencia de muerte y su propio hijo fue muerto. Entonces Constantino lo que hizo fue construir una nueva Roma. Pues, ya poquito a poquito vamos a ir entrando. Mire, no existía la iglesia católica hasta ahora. Pues bien dice que primero fue la catedral. Esa es mentira del diablo, hermano. Aquí estamos estudiando la historia de la iglesia cristiana. No dice la iglesia católica, dice la iglesia cristiana. Hasta aquí. Dice que el nombre de Constantinopla es una ciudad que merecía también, dice, inexplorable, y también decía que esa ciudad estaba bien fortificada para cualquier ataque de los bárbaros. Como una conclusión de esto, para no alargarnos, hermano, la fundación por Constantino de esta nueva capital fue acertada, porque en ese tiempo cayó Roma en poder de los bárbaros, hermano. Entonces él, como estaba en su nueva capital, ellos no llegaron a Constantinopla y seguía gobernando Constantino. Entonces aquí viene la parte importante espiritual. ¿Cómo es que siendo pagano, idólatra, siendo un inconverso, hermano, él se va hacia Jesucristo? Y aquí la historia del cristianismo dice, la época de Constantino, del sol invicto, o sea, era su Dios, el sol invicto de los romanos, a Jesucristo. Muchos escritores cristianos dicen que en esa conversión es el punto culminante de la historia del cristianismo, la conversión del emperador Constantino. Otros dicen que afirmaron que era una realidad. En realidad, pues, hermano, la conversión de Constantino fue, dice, de un pagano. El que se convirtió al cristianismo era un pagano como cualquiera. ¿Y qué cosa tienen que hacer los paganos cuando se convertían y actualmente en la iglesia cristiana de ahora? Un pagano es el inconverso, un pagano idólatra es el que viene recién a Jesucristo en su corazón, lo acepta como su Salvador. Entonces, dentro de la iglesia donde él se presenta para recibir a Jesucristo, el pastor en este tiempo es el pastor, en ese tiempo era el obispo, que es lo mismo. Tenía que llevar una vida primeramente de disciplina. Primero lo disciplinaban a él y tenían que irlo observando en ese tiempo de Constantino qué pasaba con los nuevos convertidos. Dice que tenían que ver si él entendía su nueva vida en Cristo, si la entendía y también si se había convertido a Cristo o estaba de nuevo con las partes carnales, hermano, con las partes terrenales. Por eso dice que a este creyente que recién se convertía tenían que probar su fe. Si este creyente, eso eran órdenes en ese tiempo de los obispos, tenían que chequear primeramente su fe, cuál era su testimonio, cuál era su comportamiento cristiano, su conducta cristiana, dice aquí. Entonces aquí vemos, pues, hermano, de que el Constantino no se sometió a ningún pastor, a ningún obispo, porque él se declaró y dijo: yo soy obispo de obispos, o sea, el que manda a todos. Por lo tanto, él no se sujetó bajo ningún pastor, bajo ningún obispo, porque él tenía dos consejeros
que eran sabios en la teología. Y aquí uno de ellos dice bien claro, él tenía, Constantino, a un tal Lactancio que se escucha en toda la historia. Él era tutor de su hijo y él era un erudito en la historia del cristianismo. Por eso recordemos que su hijo se llamaba Cristo. Este Lactancio fue el que le aconsejó a su hijo. Por eso Constantino no se sujetó a nadie, él llevó su fe como mejor creía, porque él se declaró: yo soy obispo de obispos, porque él era también un dios como emperador. Y al ver todos esos obispos que existían ahí en Roma, existían en todos los sitios donde correspondía al imperio romano, Antioquía, ¿no? Ellos se quedaron calladitos, no levantaron su voz de protesta, porque vamos a ver por qué que no levantaron su voz de protesta estos obispos, hermanos, con lo que había hecho Constantino. Él no se sujetó, él dijo lo que él hacía, eso era su fe. Él demostraba su fe como él que creía, que era solamente con el consejo de este Lactancio. Él llegó a una conclusión, pues, de que Cristo, la fe en Cristo, era igualito que la del sol, que estos dos dioses tenían la misma fe, así como los romanos tenían fe en el sol y le debían respeto, sumisión. Decía él: Cristo, Jesucristo es igual, también yo tengo fe. Él comenzaba a tener fe en este Dios grande. Entonces para él eran iguales los dos, eran dioses fuertes, eran dioses generosos, eran las mismas deidades reales y efectivas, dice aquí. Y entonces, ¿cuál fue el impacto de Constantino en la religión cristiana? Pues, hermano, él garantizó la paz como cristiano, a los cristianos, a la iglesia cristiana, hermano. Los cristianos gozaron de paz, de libertad, después de 300 años de cautiverio, de estar escondidos en las catacumbas. Gozaron de paz, salían, y no solamente eso, Constantino que dice, devolvió todas las propiedades a los cristianos que le habían quitado. Salió un edicto por el emperador que se le devolviera todo lo que habían sido desposeídos. Le dio transporte gratis a todos los obispos, o sea, los jefes de la iglesia ya no necesitaban pagar, sino él mandaba sus carrozas del emperador y los llevaban, los transportaban a ellos. Es más, lo que hizo el impacto, después eso decimos, no estamos viendo la fe de Constantino en Cristo, sino su impacto como su conversión. Cuando él se convirtió, ¿qué hizo por la iglesia cristiana? Hermano, acuñó la moneda romana. Yo me quedaba sorprendido. Mandó a acuñarla, en la que estaba un monograma de Cristo, en la moneda romana, hermano. Esa fue la moneda que circuló en el tiempo de Constantino, la moneda de Jesucristo. Y todo lo que explicaba decía: acuérdense lo que hablan las escrituras, lo que es del emperador, lo que es del César, denle al César, y lo que es de Dios a Dios. Por eso que Constantino, su fe, él mismo la ejecutaba. También dio otro edicto en el impacto tremendo de su conversión. Le dio orden a los soldados romanos que perseguían a los cristianos, hermano, que adoraran a Jesucristo una vez a la semana. El primer día de la semana, decía, como día de la resurrección de Jesucristo. Mire, hermano, qué tremendo este emperador. Pero hay otra cosa que para muchos estudiosos, para muchos creyentes, capaz en algunos de nosotros, si es que no consideramos pues la parte buena y la parte mala, dice que esa fe que él sentía por Cristo, como él la interpretaba, su fe en Cristo, no le impedía que él adorara a otros dioses, porque él era el emperador. Se declaró el sumo sacerdote, como ese sumo sacerdote el que lo mandó matar a Cristo. Ese fue el que, ¿cómo se llama? Caifás. Claro, él se declaró el sumo sacerdote dentro de la religión cristiana. Entonces, él podía adorar a otros dioses. Eso es lo que dice aquí. Inclusive consultaba el oráculo, o sea, también la adivinación, toda esa cuestión. ¿A quién? Al dios Apolo. Sabemos que ese es un dios griego. El incienso que se usaba
ese que se usa ahora en las iglesias cristianas, como también en las católicas, hermanos, se usaba solamente para adorar al culto del emperador y de sus dioses. Él ordenó que se usara también en la iglesia cristiana para adorar a Cristo. Comenzó a usarse el incienso, a quemar incienso en las iglesias cristianas. También dice, ordenó que se enterraran todos los cuerpos de esos cristianos mártires que murieron, por ejemplo, como Esteban, San Pedro, San Pablo, y que lo enterraran abajo, decía aquí, abajo de los altares de la iglesia. Yo no sabía, decía, ¿por qué están enterrados aquí San Pedro, San Pablo en Roma? Era orden de él, que lo sacaron a ellos donde estaban enterrados. Saben que San Pedro, en los tiempos de este emperador malo, fue crucificado pero de cabeza y estaba enterrado. ¿Sí? Claro, sí, fue al revés. Entonces estaba enterrado en otro sitio, ¿no? Y lo enterraron en la Basílica de San Pedro, donde él dijo, abajo donde está el estrado, donde está Cristo. También así dice que a raíz de su conversión de Constantino, pues, se continuó en las iglesias la comunión. Que en el tiempo de la persecución ya no los cristianos con miedo, con eso ya no hacían la cena, no hacían la comunión con miedo, hacían rápido, leían las escrituras y solamente hacían entrar a los convertidos, pero a los inconversos solamente para que escucharan las escrituras y después los hacían salir. Eso fue en el tiempo antes de Constantino. ¿Cuál fue la teología, pues, de este gran cristiano que surge? Uno que también apoya a Constantino, Eusebio de Cesarea, dice, hermano. Ese fue el primer cristiano que levantó su voz como erudito de la teología, como estudioso. Fue un famoso escritor. Y su mayor escritura, su mayor escrito que hizo a la iglesia cristiana fue la siguiente. Dijo él, Eusebio de Cesarea, si miro hacia el oriente o si miro al occidente, por toda la tierra miro, y hasta si miro al cielo, siempre y por doquier veo al bienaventurado Constantino, tiene mi palabra tan célebre, dirigiendo su imperio y trayendo paz a los hijos de Dios. Eusebio nació, dice, en el año 260, en la Palestina. Fue un obispo. Él trató de demostrar su fe cristiana, que era la consumación de toda la historia humana. Dice que sostuvo en su tesis que Constantino, la conversión de Constantino era un elemento fundamental en la historia de la iglesia cristiana. Las persecuciones se debían a que las autoridades imperiales no se habían percatado. Por eso que Constantino dijo, el sol invicto y Jesucristo, la fe en Cristo son iguales. Ellos no se han percatado, dicen todas esas autoridades romanas, de que el cristianismo representaban lo mejor de las tradiciones romanas. Decía Constantino, la fe y el imperio son iguales, la fe y la filosofía son iguales. Eran compatibles, eran iguales. La corona dice que la fe de Cristo era la corona en el imperio romano. Por eso que él declaró en el edicto de Milán a la fe cristiana como primera religión del imperio romano. Entonces aquí vemos, pues, hermanos, que él utilizó también la filosofía y que muchos cristianos poderosos, teólogos, dicen que este emperador había sido utilizado por Dios para llevar a cabo sus designios eternos. Lo había usado a este emperador y que lo había convertido entre uno de los gigantes de la historia de la iglesia del siglo IV. Finalmente, pues, Eusebio, ya lo vimos ahí en la carpetita, pues, que él no fue el originador de la teología oficial, sino simplemente fue un portavoz por esa actitud que era siempre en favor de este nuevo emperador, de este genial emperador. Y él dijo, este genial emperador es el hombre escogido de Dios, es el hombre que Dios ama para llevar a cabo su designio. Eso es lo que dijo Eugenio de Cesarea. ¿Cuál es la reacción monástica? Lo vimos los monjes, pero acá hay
un principio que dice que los monjes que se apartan de sus celdas o buscan la compañía de la gente pierden, dice, la paz. ¿Qué nos está diciendo a los cristianos? Todo aquello que nos alejamos de los principios de Dios, nos alejamos, nos apartamos de sus reglamentos, dice que perdemos nuestra paz, como el pez que pierde la vida fuera, dice, del agua. La paz de Constantino, pues hermano, eran las nuevas condiciones de la iglesia cristiana en ese tiempo, porque la iglesia se sentía rara. Después que había estado perseguida, en la que habían sido amenazados, ahora gozaban del favor del emperador. El emperador lo defendía, hermano. Los nuevos dirigentes de la iglesia se quedaron sorprendidos, no sabían qué opinar. Era la paz que había traído Constantino, en la que eran los designios de Dios. Después de tanto sufrimiento que habían padecido los seres humanos, bajo la fe de Jesucristo, ahora le venía la paz a ellos. Pero vieron otros, esos envidiosos, esos que buscaban, así como esta iglesia moderna que todavía hay, hermanos, que utilizan a Dios, utilizaron a Cristo, y muchos han caído, porque no estaban sobre la piedra que habla Jesucristo, como vamos a hablar ahora. No habían construido su casa sobre la roca, la habían construido sobre la arena, por eso se cayeron muchos pastores. ¿Qué cosa tenían? Tenían unas mansiones, tenían propiedades, tenían dinero y gozaban de fama, de prestigio de los que estaban alrededor de esa iglesia. ¿Qué había pasado? La puerta estrecha que decía el Señor: tú tienes que pasar, yo soy el camino, la verdad y la vida, y mi camino es la puerta estrecha. La puerta estrecha se había agrandado como se ha agrandado ahora en la iglesia, pero ya vino, hermanos, ya comenzó el Apocalipsis. Hay varios que han dicho que ya comenzó el Apocalipsis, en el cual nosotros vamos a estar sometidos capaz a más. Entonces, ¿qué pasó? Que estos habían dicho así, estos que estaban ahora contradictorios con el gobierno de Constantino, pues hermano, no eran cristianos agradecidos, porque ellos decían, ya comenzaron a meter al diablo. Esta paz, esta tranquilidad nunca ha habido aquí en la iglesia, y ahora gozamos de paz, nadie nos persigue. Uy, ¿no será una artimaña nueva de Satanás?, decían esos cristianos, hermano. Y ahí comenzó esa reacción contra el gobierno de Constantino. No tenían idea pues del bautismo, decían, ahora estamos usando, pero usando la puerta ancha. Ya no usamos la puerta estrecha que decía Jesucristo. Entonces aquí habla. Se había hecho tan ancha, dice, la puerta ahora de Jesucristo, que la multitud de todo el que estaba desposeído, pues hermano, muchos desposeídos, veían la solución en la fe cristiana, decían, ahí voy a lograr yo algo. Y ahí es donde esta gente decía que en el gobierno de Constantino muchos cristianos no habían visto su fe verdadera, sino habían visto la oportunidad para enriquecerse o para ser, digamos, los que no pudieron ser antes de lo que entrara Constantino al gobierno. Privilegios, posesiones, lograr sobresalir sobre otros. Entonces, ¿qué cosa puso aquí Constantino? Dijo, no se preocupen, porque la cizaña siempre va a estar en el trigo, dijo Constantino. Mire, él también era un hombre que había leído la escritura. Crece junto al trigo la cizaña, dice, y amenaza con ahogar al trigo, matar al trigo. Eso es lo que hace la cizaña. Se estaba refiriendo a todos estos. Por eso, hermano, aquí vemos que dice que durante 3 siglos el peligro de la persecución terminó, llegó a su fin. Hubo una relativa paz en los siglos segundo y tercero, pero dice que se hacía más profundo durante los periodos, dice, de una relativa calma. Y ahora esa paz se veía asegurada por muchos cristianos que estaban viviendo y que pensaban había deformado esa paz que había dado Constantino, y decían, no será treta de Satanás ahora, porque esta paz es rara. Hay una gran verdad, hermano.
Cuando la iglesia se une, dice aquí Constantino, a los poderes del mundo, cuando el lujo, la ostentación, el orgullo, yo soy esto, yo soy Juan Camaney, se adueñan de los altares, esta gente, con esos orgullos, ostentaciones, lujos, se adueñan de los altares cristianos. ¿Cómo resistir ellos a esas terribles tentaciones? Les hablaba Constantino. ¿Cómo dar testimonio de Cristo un pastor o un obispo que estaba en ese momento ostentando, usando a Dios para sus fines personales, hermano, y no daba testimonio de su persona ante Dios? ¿Cómo daba testimonio a Cristo? Decía, ¿cómo va a dar testimonio? Ni siquiera no tenía por dónde pasar la cabeza estos dirigentes de la iglesia en ese tiempo, y los jefes de él, quienes tenían lujosas mansiones, carros, todo lo que no tuvieron antes de venir a la fe cristiana, antes de ser dirigentes, antes de ser líderes, que la sociedad antes les había negado y que ahora se los ofrecía, dice, pero se los ofrecía a Satanás, porque sabemos que Satanás es el rey de la mentira y les había metido mentira a estos obispos diciendo, entra aquí que vas a encontrar la puerta ancha. Esa es mentira, que la puerta es angosta, que dice ahí en el Evangelio de Mateo, es ancha, entra y vas a encontrar comodidades, lujos y ostentación. Amén, hermano. Eso fue de estos cristianos que trataron de tergiversar esa bondad, esa paz que había dado Constantino a la iglesia cristiana. Surgieron unos primeros monjes que sí, capaz, estos fueron verdaderamente monjes. Monje significa de monjo, dice que solitario. El monje significa que está solitario. Llega a una conclusión que todo es contaminado, todo es malo. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Se retiraron a los desiertos. Ahí surgieron pues varios monjes, que venía también, pues esta palabra monje viene del griego macho, dice, monacho, solitario, vivir solos, apartados en otro mundo. Esos eran los verdaderos cristianos. Para ellos no había casa, no había tentación, se fueron al desierto. Y vamos a ver quién fue el primero. Del bullicio y la tentación, ellos huían de las tentaciones. Se convirtieron en anacoretas. Yo antes decía, ¿qué cosa es una? No me acuerdo. El anacoreta es el que se retira y está solo. Trata de vivir solo, apartado de la sociedad. Fugitivo, huye de la sociedad. Y para eso tenía que sentir solamente un atractivo, el de servir a Dios, el conservarse puro. Ahí surgieron estos dos, Pablo y Antonio. Este Pablo sí me causó un impacto a mí y sentí, digamos, un impacto de tristeza de ver cómo este joven, él era de la sociedad, él pertenecía a uno de los grandes, dice, senadores del Imperio Romano a mediados del siglo III, huyendo de la persecución, dice el joven Pablo, porque se había acercado al cristianismo, se adentró al desierto, pues, hasta que dio con una antigua, dice, casa abandonada, que había sido pues refugio de falsificadores de monedas, una serie de cosas, y ahí se quedó él, se alimentó más que de los dátiles que le daba Dios. Antonio fue el otro monje, que fueron estos dos primeros, Pablo y Antonio. Cuando conversemos, pues hermano, si quiere decir, oye, ¿quiénes fueron los primeros monjes? Pablo y Antonio, acuérdense. Nació, dice, en el Nilo, ese era Egipto, hijo de buena familia. Cuando él escuchó la lectura del Evangelio, que aquí lo dice en el libro de Mateo, si alguien tiene en el libro de Mateo 19, 21, este joven Antonio, cuando estuvo en el servicio, escuchó la lectura del pastor, en la que Jesucristo le dijo a su discípulo, ¿qué le dijo Jesucristo, hermano? 19, 21, el Evangelio de Mateo. Si quieres ser perfecto, 19, 21. A ver, hermana, de nuevo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
¿Qué cosa siguen los siguientes versículos que siguió explicando Jesucristo? Dice, como pueden ustedes ver, de cierto os digo que ese rico se fue triste, porque Jesús le dijo, vende y regala lo que de la venta a los pobres. Le dijo a sus discípulos eso. Le dijo, difícilmente, de cierto también les digo, que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos, porque es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El versículo 24, 19, 24 de Mateo. Amén, hermano. Como vemos, pues, hermano, de que este joven sintió esa presión de ese versículo de Cristo, y él vendió todo y se fue al desierto. Ese es un verdadero cristiano que sí reaccionó, porque él era uno de los verdaderos cristianos, hermano, en ese tiempo. Aquí vemos pues a Paconio y el monaquismo comunal, que no es muy importante. Comunal porque viene, dice que ya comenzaron el monje trataba de aislarse, de vivir solitario, y no quería estar con nadie, más que orando en penitencia y comiendo lo que le daba la naturaleza. No permitía a nadie, porque dice que ahí venía la tentación, si era una mujer, pero ellos preferían ser solteros. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que llegó un momento en que también otros monjes se aparecieron, y entonces dijeron, si él es monje, él está buscando a Dios, y yo también busco a Dios, no lo puedo rechazar. Entonces, por eso le dicen monaquismo comunal. ¿Cómo fue que se expandió pues los monjes, este sistema de monjes? Dice que fue Egipto, como lo explicamos, que fue el que le dio mayor impulso al monaquismo en el siglo IV. Ahí vamos a ver que sale también otro que le gustaba también estar con otros monjes, tal Martín de Tours. Sí, entonces contribuyó también al ideal que había en el monaquismo, pues que los monjes, su vida era pura, se dedicaron solamente a Dios, y especialmente solteros. Ahí es donde ellos habían aprendido también de los eunucos, de una religión babilonia, en que se iban, los que se querían consagrar al emperador, al rey, iban, hermano, el eunuco era el que le cortaban su órgano genital. Entonces, a esos el emperador lo designaba para que cuidara a sus amantes, que cuidara a todas sus reinas, a esos eunucos, que lo único que podían hacer era adorar al emperador o al rey. Oye, hermano, eso del Tibet y esos monjes vienen después, ¿no? Sí. Lo del Tibet y... No, eso viene después. Después. Ahí vamos a ver después, ¿no? Entonces vemos, pues, hermano, una reacción que viene contra Constantino. No todos los cristianos, hermanos, se sentían satisfechos. Entró Constantino, uy, estoy de paz. No, habían envidiosos, hermano, había gente mediocre, que siempre, toda su vida la habían en negativo. No, que esto no es así. Entonces, cuando salió Constantino y trajo la paz, también dijo, no, eso no es así. No se sintieron satisfechos con la política de Constantino, que les dio la paz, la libertad, hermano, a la religión cristiana. Dice que esta política religiosa de Constantino, pues, como protestas, se retiraron los cristianos como monjes al desierto. Pero se retiraron porque dice que la iglesia se había corrompido en el tiempo de Constantino, y que ellos, los monjes, eran la verdadera iglesia cristiana. Finalmente muchos grupos, dice, adoptaron esa actitud, y ahí salió el donatismo que vimos ahí, en la que el nombre, pues, de este donatismo se trata acerca de un obispo Donato también, pero que salió en contra de la política de Constantino. Hasta aquí vamos a llegar ahora, hermanos. Hasta aquí estamos viendo que todavía no se crea el papado, el papa. Todavía no se crea. La iglesia de San Pedro existía, pero no estaba el Vaticano, el episcopado romano, el papa. Hermanos, muchos cristianos dijeron, no, el papa es el descendiente de Pedro,
Porque Pedro, el Señor dijo, sobre esta piedra erigiré mi iglesia, y donde no prevalecerá el infierno, el Hades. Pero no fue así, no fue Pedro. Pedro solamente llegó a ser obispo, pero él no llegó a ser papa. Por lo tanto, pues no había quienes lo sucedieran a Pedro, porque Pedro fue crucificado por Nerón. Entonces, en ese tiempo la iglesia era perseguida. Entonces el Papa ya vino con Constantino, cuando ya surgieron los obispos, había libertad, había paz. Y la unión de 300 obispos fue que nombraron al primer Papa, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo antes decía, ¿por qué digo que yo soy, cuando era católico, decía, ¿por qué? Le preguntaba a mi papá, a mi mamá, mamá, ¿por qué me dices católico, apostólico y romano? Yo soy romano. Y entonces, es que la religión era romana, la religión católica. La religión cristiana, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos los gentiles, donde se desarrolló la verdadera historia de la iglesia, de la fe de Jesucristo en los gentiles. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces este episcopado romano, pues, sale el Papa. Ya no fue ese pastor, ya no fue ese obispo que trabajaba para el pueblo, para la iglesia. Ya trabajaba para el gobierno. El Papa entró ya con poder y lo nombró el emperador. ¿Por qué? Porque el obispo comenzó a tener fuerza. Entonces, ¿qué hicieron los emperadores? Acordaron, dijeron, bueno, hay que tener a este obispo, le daba más importancia al obispo de Roma, que él en ese tiempo se radicaba ahí donde es el Vaticano, pero no era papa. Antes no había un episcopado colegiado. Ellos eran así, que habían surgido nomás, así como el obispo de Antioquía, como fue también este gran mártir que lo quemaron, el obispo de Antioquía, el gran Policarpo. Eran obispos que por su fe nomás lo habían calificado. Pero ya aquí salen colegiados, salen de la escuela de sacerdocio. Se creó la escuela de los sacerdotes. Entonces ahí dice que ya lo tomaron. Y los que tenían mejores notas, entonces ahí en los primeros siglos de la iglesia, dice que fue en el oriente. El imperio romano comenzó a aceptar la fe cristiana. O sea, antes correteaban a los cristianos, hermano, y ahora comenzaron y se convirtieron muchos soldados del ejército romano, se convirtieron en cristianos, y la gente también de alta alcurnia también se convirtieron en cristianos, como la mamá de Constantino, que después vamos a ver, hermano, cuando Constantino se entera que su madre era cristiana. Su madre viene y se le quiere arrodillar y decirle, mi emperador, y él, no madre, tú no te puedes decir, venía a rendirle culto a su hijo, porque ella había estado escondida por temor a que mataran a los hijos, porque su hijo en ese tiempo era soldado romano. Entonces ella no quería que se enteraran, porque ella paraba con los cristianos ahí en las catacumbas, ahí escondidas. Entonces cuando él se entera que su madre estaba en uno de esas catacumbas, lo manda a un general a buscarla. Y cuando sale, pues es una asombro para Constantino de saber que es su madre. Entonces ahí es donde él también comienza a pensar de que Jesucristo es el Dios cristiano, esa fe cristiana, lo había escogido a él, porque ya su madre era cristiana. Gloria a Dios. Su madre mandó a construir 2 iglesias. Antes nosotros nos aprendíamos que Salomón hizo la iglesia de ahí, tremenda iglesia donde era chiquita. Esta mamá de Constantino mandó a hacer 2 basílicas, hermano, en Constantinopla y en Roma. Mandó a construir para su Señor, para Jesucristo. Y Constantino decía, ¿cómo no iba a aceptar la fe cristiana si mi madre es cristiana? Esa era la palabra de Constantino, por eso él se llevó, dijo. Dice que el Señor le puso en su corazón que Roma iba a correr peligro en un tiempo que él iba a estar, porque él gobernó nada más casi 20 años Roma como emperador. Y cuando él se fue a Constantinopla, Turquía, o sea, Antioquía, vinieron los bárbaros y invadieron Roma. Entonces él se salvó porque él estaba en Constantinopla. Entonces la iglesia comenzó a organizarse
Y se dividieron en ese tiempo, pues el patriarcado, los patriarcas comenzaron a salir, dice, ya cuando viene la... Pero esto sucede en la época de la tiniebla. Hermano, mira eso, mire que yo al principio sentí un poquito y me dije, oye, en la época de la tiniebla surgió el papado, el episcopado romano, que era el papa. Surgió en el tiempo cuando Roma estaba en las tinieblas, hermano. El imperio romano en ese tiempo comenzó a aceptar ya todos. Se declaró la religión cristiana la general, la primera religión en el imperio romano. Y ahí ya comenzó a organizarse la iglesia, que ahí viene en la parte del Papa. Todavía tenemos que seguir, hermano, yo todavía no he avanzado más, que vamos a seguir viendo por qué se diferencia ahora este papado de vida. Hasta ahora sabemos que el Papa estaba con el gobierno, o sea que él ya no era solamente la fe en Cristo, sino había ya intereses estatales, ¿no? Ya tenía cuestiones de política, pero nunca en la vida cristiana intervino la vida política, solamente espiritual. Amén, hermanos. Amén. Gracias por estos momentos, hermanos.